Saludos, ¿qué tal? Dios les bendiga poderosamente. Aquí estamos, seguimos presentándoles a ustedes la hora pastoral. Y en esta oportunidad estaremos presentándole a través del podcast un tema muy importante para cada uno de nosotros, para el desarrollo espiritual. Pero antes déjenme decirle que para mí es un gozo poder llegar a ustedes, poder presentarles estos temas para edificar su vida, para fortalecer su ámbito espiritual, su vida espiritual en todas las áreas. El Señor nos ha llamado a ser valerosos, valientes, vencedores y más que vencedores. Así que desde acá un saludo a cada uno de ustedes que todos los miércoles, toda la semana, nos están escuchando y viendo a través de YouTube. Maravilloso poder llegar a ustedes. Es poderoso, es maravilloso que esta palabra llegue a cada uno de ustedes. Así que desde acá en tu hora pastoral, bendiciones, Dios les bendiga. Eso sí, déjeme saber tus comentarios, que eso nos ayuda, nos motiva. Cada persona que hace sus comentarios nos motiva lindamente, maravillosamente. Así que bueno, bendiciones. El tema que hoy vamos a tratar en este podcast es venciendo el temor. Qué lindo, ¿no? Venciendo el temor. Creo que como seres humanos, cuando no conocemos al Señor, cuando no conocemos la palabra del Señor, entonces siempre vamos a tener muchos temores por no conocer la palabra. Los temores se apoderan de la persona, se apoderan de nuestras vidas. Y cuando hay temor, cuando hay miedo, eso nos paraliza y no nos deja avanzar, no nos deja hacer las actividades a desarrollar quizás en el liderazgo a nivel general dentro de la iglesia. Así que hoy vamos a hablar venciendo los temores. Y para ello he tomado como ejemplo a un personaje que me gusta mucho en la Biblia, un hombre que comenzó desde la nada, que era insignificante, un hombre que no se le conocía hasta ese momento. Y ese hombre se llama Gedeón, muy conocido en la palabra del Señor, conocido por lo que él logró hacer a través de la unción, a través del Espíritu de Dios. Y en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 12, dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esa palabra se las dijo el Señor a Gedeón en un momento de angustia, en un momento donde él estaba lleno de temor, donde estaba lleno de miedo. Había quizás espanto, terror en la vida de este hombre por todo lo que estaba aconteciendo a nivel histórico en su pueblo. Habían enemigos que estaban constantemente robando las cosechas, que estaban maltratándole, que estaban haciendo tantas cosas negativas hacia el pueblo de Israel. Y ahí es cuando el Señor pues se le presenta a Gedeón en un momento bien difícil y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Déjeme hacer cierta connotación en dos palabras. Cuando el Señor le dice esforzado y valiente. Eso es maravilloso, ¿no? Que Dios le diga a un hombre, que Dios le diga a una mujer esforzado y valiente. Eso tiene un gran valor, eso tiene un gran precio en la vida de nosotros los seres humanos. Oye, que Dios me diga a mí directamente, varón esforzado y valiente, yo, wow, qué lindo, ¿no? Qué maravilloso. Así que esta palabra se las dijo el Señor a Gedeón en ese momento donde la historia nos dice que estaban siendo
maltratados por un pueblo enemigo. Les robaban las cosechas, los secuestraban, los mataban, etcétera, etcétera. Pero Dios en algún momento se le presentó a Gedeón y le hizo un llamado importante. Pero déjeme decirle que el miedo debilita, el miedo nos hace daño en cada área de nuestras vidas. Y Gedeón no escapó de eso. A Gedeón, como yo le decía, inició desde cero y su inicio fue un inicio de cobarde, lleno de temor, lleno de miedo, lleno de argumentos, de muchas cosas. Así que el miedo nos debilita nuestras áreas y por eso que muchas personas no se atreven a hacer nada porque están debilitados. Así que el miedo nos hace ver cosas negativas que no son. El miedo como que aumenta las cosas negativas. Pero cuando en realidad vamos a ver lo que está aconteciendo, entonces uno se da cuenta de que solamente fue el miedo que aumentó las cosas. O sea, que nos hace ver cosas que no son. Entonces, la primera vez que se había levantado el pueblo enemigo en contra de Israel, pues el pueblo se llenaba de temor. Esa primera vez podríamos decir quizás allá en Éxodo, cuando Israel estaba esclavizado y el enemigo lo subyugaba, el pueblo estaba lleno de temor. Así que el enemigo ha usado el temor en toda la historia para dañar nuestras vidas, para sacarnos del propósito, para llevarnos a tener conceptos errados de nosotros mismos. Déjeme decirle que la primera vez que se habla de miedo en la Biblia, en la historia, es cuando el Señor llamó a Adán. Y Adán, cuando escuchó la voz del Señor, se escondió y respondió: tuve miedo y me escondí. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, tuve miedo y me escondí. Déjeme decirle que allí es donde aparece por primera vez la palabra miedo. ¿Quién lo dijo? Adán. Porque Adán había fallado, Adán había desobedecido. Y todo aquello que hacemos en contra de la voluntad de Dios, que hacemos en desobediencia, vienen las consecuencias. Trae temor, trae miedo, trae angustia, trae pánico, etcétera, etcétera. Así que la fuente puede ser el miedo cuando la persona está paralizada. Y déjeme decirle, cuando una persona no se atreve a hacer nada, es porque está en su vida, está apoderado el temor, el miedo. Miedo a fracasar, miedo a realizar, a hacer cosas. Entonces, la fuente puede ser por no conocer la palabra del Señor. Porque cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, entendemos que ella nos dirige, ella nos guía. Es una brújula. Ella nos enseña la palabra del Señor. Entonces, la fuente para echar fuera el temor es conocer a Dios, conocer la palabra del Señor. Y cuando somos culpables del pecado, el miedo nos debilita, te paraliza. El miedo no te deja realizar ningún tipo de actividad porque se ha apoderado. Y yo estoy seguro que usted conoce muchas personas que están paralizadas por el miedo, por el temor. No se atreven a hacer cosas grandes para Dios porque están llenos de temor, están llenos de miedo, están llenos de angustia, porque se ha apoderado de su vida el temor y los lleva a hacer cosas negativas. Ahora bien, todo esto nos lleva a analizar la vida de Gedeón, porque estamos hablando del temor, cómo vencer el temor, cómo vencer el miedo. Y todo esto, este relato nos lleva a analizar muy bien la historia de Gedeón. Nos lleva a analizarla. ¿Qué pasó con Gedeón?
¿Qué pasó cuando el Señor se le apareció a Gedeón, lo llamó? Y yo creo que acá hay varias cosas que aprender, importantes, de este gran relato. Tenemos muchas cosas que aprender de Gedeón, porque no es solamente leer la palabra de Dios y ya. Yo creo que tenemos que aplicarla a nuestras vidas. ¿Ok? Porque ella nos hace sabio la palabra del Señor. Y este relato de Gedeón, yo creo que debemos tomarlo, que se haga rema en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Quién era Gedeón? O sea, ¿qué pasó con Gedeón? ¿Quién era Gedeón? Él mismo dice, la palabra también lo dice, que Gedeón era el menor de sus hermanos. Allí comenzamos a ver una situación de la forma como se presenta, cómo lo presentó Gedeón ante Dios cuando Gedeón llamó, cuando Dios llamó a Gedeón. Cómo Gedeón presenta una respuesta sumamente negativa ante el llamado de Dios. Una de las respuestas de Gedeón es que le dijo a Dios, le dijo al Señor, Señor, yo soy el menor de mis hermanos. Yo soy el menor. ¿Qué yo entiendo cuando Gedeón dice que es el menor? O sea que es el que no sirve. Es el muchacho demandado. Es una persona insignificante que no lo tomaban en cuenta. Cuando él dice soy el menor, está quizás aludiendo responsabilidades en decir, bueno, hay otros con mayor capacidad, con mayor edad, con mayor entendimiento, y yo soy el menor. ¿Qué le parece? Tremendo, ¿no? Eso sucede cuando Dios nos llama y muchas veces nos queremos escudar a través de argumentos, a través de mentiras, a través de muchas cosas que queremos huir de la responsabilidad del llamado que Dios nos está entregando. Entonces Gedeón dijo, soy el menor de mis hermanos. Otra cosa que Gedeón resaltó, dijo, soy pobre. Ay, ay, ay. Soy pobre. Qué tremendo, ¿no? Cuando Dios pone su mirada en nosotros y Dios sabiendo que sí podemos, entonces uno sale con argumento y decimos, soy pobre. Pero ya va. ¿Por qué Gedeón le dice a Dios, soy pobre? Yo creo que muchas veces cuando usted utiliza esa palabra, soy pobre, no conoce las promesas del Señor. Cuando usted dice que usted es pobre, es porque no conoce la palabra. La palabra está llena de promesas para echar fuera el temor, el miedo, la incapacidad y también para echar fuera la miseria, la pobreza. ¿Qué pasó cuando Gedeón le dijo soy pobre? Es porque Gedeón quizás no conocía muy bien a Dios. Y cuando no conocemos a Dios respondemos de esa manera. Ahora que yo conozco a Dios y conozco la palabra, a mí la palabra me dice que Jehová es mi proveedor. Qué lindo. Dice que Jehová es mi proveedor cuando conocemos la palabra. En otras palabras, Dios, el Señor, cuando nos entrega una tarea, un oficio, nos encomienda hacer algo, déjeme decirle, Él da la provisión. Esa palabra provisión es muy amplia. No la vamos a tocar hoy, pero es muy amplia. Porque el que llama, capacita. Como decimos nosotros criollamente acá en nuestro país, el que invita, paga. ¿Quién estaba invitando? El Dios Todopoderoso a Gedeón. Pero Gedeón no podía decir, soy pobre, ¿no? No, él no podía decir eso. Pero fue lo que se le ocurrió para excusarse, para argumentar y no asumir la responsabilidad.
Otra cosa que entendemos es que Gedeón, y la Biblia lo resalta, era miedoso, era temeroso, era falto de fe. Si usted hace un estudio profundo de este capítulo, usted va a ver que sí, era miedoso, era temeroso y era falto de fe. En algún momento Gedeón tuvo que orar varias veces y poner como señales para que Dios le revelara si era Dios o no era Dios. Falto de fe. Ahora bien, es interesante entender todo lo que es el llamado de Dios para que usted venza el miedo y el temor. Es interesante que se considere, que consideremos estas características que él mismo mencionó. Soy el menor, soy pobre, soy insignificante. Y comenzó allí a enumerar características de él. Oye, yo pienso que no es bueno que uno aflore cosas negativas de nosotros mismos. Que yo le diga a ustedes, hermano, no, yo soy un miserable, yo soy esto y soy lo otro, y comienzo a hablar todo negativo. No, no. A mí la Biblia me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué lindo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es maravilloso cuando hablamos de esa manera. No somos de los que retroceden, sino de los que avanzan. Gloria a Dios. Entonces, todo eso nos lleva a entender que sí podemos echar fuera el temor, que sí podemos echar fuera el miedo. Pero fíjese cómo se veía Gedeón, totalmente negativo. Déjeme decirle, hermano, usted no puede verse negativo. Usted tiene que verse positivo en el Señor. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en el Señor. Pero lo maravilloso es cómo nos ve el Señor. Déjeme decirle que usted tiene que saber cómo lo ve Dios a usted. Soy redimido por la sangre. Soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Palabra del Señor. ¿Cómo nos ve el Señor? ¿Qué cree usted? ¿Cómo te ve a ti el Señor? ¿Será que el Señor te ve a ti como algo insignificante? ¿Como miserable? ¿Como el pobrecito? No, 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 no. El Señor nos ve muy diferente. Desde allí diga, amén. El Señor nos ve muy diferente. ¿Cómo vio Dios a Gedeón? ¿Cómo lo ve? ¿Y cómo nos ve Dios a nosotros? Fíjese que el versículo que leímos, el Señor lo ve como varón esforzado y valiente. No ve las cosas negativas. No le dijo el Señor a Gedeón, varón, pobre, miserable, falto de fe. No le dice así, sino que le dice varón esforzado y valiente. Usted también es un varón esforzado y valiente. Usted es un hombre de Dios, usted es una mujer de Dios. Usted fue comprado por la sangre de Cristo. Esa sangre tiene un poder transformador. ¿Sabe lo que dijo el salmista? Que usted y yo seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué lindo, qué lindo. Todo lo que hace prosperará. Entonces, el Señor nos ve de esa manera. El Señor vio a Gedeón como un varón esforzado y valiente. Déjeme decirle, el Señor a usted también lo ve como un varón esforzado y valiente. Lo que pasa, déjeme decirle, es que Dios mira diferente al hombre. ¿Cómo mira el hombre? La apariencia. Si andas bien vestido, van a decir, wow. Si tienes un vehículo, van a decir, wow.
Si tiene una buena casa, van a decir, tremendo. Porque el hombre mira la apariencia. El hombre no puede mirar el corazón. Pero la Biblia dice, Dios, el Señor, mira el corazón. Qué lindo, qué lindo. Permita que Dios ve tu corazón. Tu corazón. En tu corazón fluyen muchas cosas. Por eso la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que pasa es que el Señor mira muy diferente a nosotros. El Señor mira el corazón. El Señor mira lo interno. Mientras que el hombre mira es la apariencia externa. Eso es lo que pasa. Cuando nosotros, los seres humanos, vemos nada más la apariencia. Y Gedeón se estaba viendo, era su apariencia. No estaba viendo ese gran tesoro que él tenía dentro. No estaba viendo ese gran poder, ese carisma que él podía tener, desarrollar, no lo estaba viendo. Claro, argumentado por tantos problemas, dificultades, pero Dios es el que hace nueva todas las cosas. Qué lindo. Ahora bien, cuando el Señor trata con el hombre, todo cambia, todo cambia. El hombre es un ser quizás lleno de rencor, de angustia, de temores, de enfermedades. Pero cuando el Señor trata con el hombre, todo eso cambia. Porque la Biblia lo dice. Las cosas viejas pasaron. He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Qué lindo, ¿no? Yo hago todas las cosas nuevas. Ahora bien, ¿cuál era la condición de Gedeón? Desfavorable, negativa. Pero cuando el Señor vino, hubo un cambio. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es nuestra condición? Fíjese que este hombre se convirtió de ser un hombre miedoso, temeroso, en un gran líder. Eso es lo grande, que todo cambió de temeroso, de miedoso, de inservible, de menor, de pobre, se convirtió de la noche a la mañana en un gran líder, lleno de fe y lleno de poder. Qué lindo. A mí me llama la atención, ¿no? Esta historia, y por eso yo le decía al principio, me gusta estudiar, porque sé que esta historia a mí me motiva. Y yo sé que esta historia a usted le está motivando. Yo le invito a que lea toda la historia, específicamente el capítulo 6, de cómo Dios transformó a un hombre miedoso, temeroso, en un gran valeroso para la gloria de Dios. Ahora bien, ¿por qué esta transformación? ¿A qué se debe? ¿Por qué vino esta transformación? ¿Quién la produjo? Dice que, y esto me gusta mucho, dice que el Espíritu del Señor vino sobre él. Palabra del Señor. Dice que el Espíritu de Dios, la palabra lo dice, vino sobre Gedeón. El Espíritu vino sobre Gedeón. Quiero resaltar esta palabra porque a mí me apasiona. El Espíritu de Dios vino sobre él. Hermano, amigo, necesitamos el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios no llegamos a ningún lado. El Espíritu Santo cambia, transforma, redarguye, reprende, exhorta. Si no está el Espíritu de Dios, seremos unos cobardes, unos miserables. Pero el Espíritu Santo lo cambia todo. Ya Gedeón no estaba solo. Ya Gedeón no era un miedoso, un temeroso, sino que Gedeón ahora tenía la unción del Espíritu Santo. Tenía a Dios dentro de él. Qué lindo, qué lindo. Tenía a Dios dentro de él. Líder del Señor, pastor, hermano,
necesitamos tener a Dios dentro de nosotros. Necesitamos buscarle. Usted y yo necesitamos la revelación de Dios cada día. Como siervos del Señor, como líderes del Señor, no podemos andar sin la revelación de Dios. Porque el día que usted anda sin la revelación, sin el Espíritu de Dios, usted va a ser un hombre miedoso, temeroso, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Necesitamos tener a Dios, necesitamos tener el Espíritu, la unción, porque eso es lo que nos va a llevar a hacer cosas grandes para Dios. Entonces Gedeón tenía a Dios, tenía la compañía, tenía ahora a Dios adentro. Oiga bien, resalto, tenía ahora a Dios adentro. Esa palabra adentro en griego es enteos. En griego es enteos. Enteos. Muchos de nosotros, tan igual que Gedeón, tenemos percepciones o conceptos equivocados, fundidos por no conocer la palabra del Señor. Si usted tiene algún concepto errado de usted, es porque usted no conoce la palabra. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque la palabra nos hace sabios. La palabra no es cualquier libro. La palabra es la voz de Dios, es la revelación de Dios. Gedeón dijo en algún momento, por esas equivocaciones, por esos conceptos que tenía errados, que estaban en él, fundidos por no conocer la palabra, él dijo, nos va mal porque Dios no está con nosotros. O sea, una serie de argumentos, ¿no? Dice, nos va mal porque Dios no está con nosotros. Otro argumento es que él dijo, Dios ya no hace maravillas. ¿Verdad que hoy en día escuchamos eso? Nos va mal porque ya Dios no está con nosotros. O también, bueno, ya Dios no hace maravillas. ¿Sabe? Cuando hablamos de esa manera, todo esto nos da a entender la condición, nuestra condición. ¿Cuál era la condición de Gedeón? Esa, una condición negativa, lleno de argumentos, de excusas, lleno de todo negativo. Pero déjeme decirle, ¿cómo vencer el miedo y el temor? ¿Cómo vencerlo? Les acabo de decir de que Gedeón vino sobre él el Espíritu de Dios. Ahora Dios estaba dentro de Gedeón. Y el Señor le trajo entusiasmo. Le entregó entusiasmo. Un hombre que de la noche a la mañana no quería hacer nada. De la noche a la mañana se levantó con un entusiasmo. Él solo, de la noche a la mañana, logró reunir un ejército de más de 30,000 hombres. ¿Sabe lo que es eso? Más de 30,000 hombres de la noche a la mañana. Reunió un ejército. ¿Por qué antes no lo había hecho? Hombre falto de fe, se consideraba pobre, miserable. Solamente si resaltamos cómo iba a sustentar a estos hombres, cómo iba a sustentar a un ejército de más de 30,000 hombres. Entonces, ¿por qué en algún momento dijo Gedeón, soy pobre? Y ahora está reclutando un poco de gente, a un poco de hombres, guerreros, que tenía que darle comida, que tenía que darle armamento, que tenía que darle dirección, etcétera, etcétera. Entonces no era un pobrecito. Bueno, vamos a decir, la provisión la trajo Dios. Diga amén.
La provisión la trajo el Señor. Entonces, el entusiasmo que le entregó el Señor a Gedeón es cuando Gedeón recibe el Espíritu Santo y vino una transformación sobrenatural, que en esta transformación yo me imagino que la gente veía a Gedeón y decía, wow, pero este es el chico, este es el menor. Qué tremendo. Claro, porque lo vieron transformado, lo vieron cambiado, lo vieron valeroso, lo vieron con un ánimo tan poderoso y lo vieron ahora siendo dirigente de un ejército numeroso. Qué lindo. La historia de la vida de muchas personas hoy en día son historias negativas. Tan igual como Gedeón, no puedo, es imposible, etcétera, etcétera. Amado amigo, amado hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el Señor todo es posible. Déjeme decirle que la historia de la vida de las personas es parecida a la de Gedeón. Tan igual. Pero la vida de una persona puede cambiar de la noche a la mañana. Como yo, como muchos de ustedes. Puede cambiar porque nos impulsa el Espíritu Santo de Dios. Nos lleva a ser valerosos. Nos lleva a ser diferentes. Nos lleva a ser hombres de fe. Con una disposición de servir. Con ganas de avanzar y de hacer las cosas bien. Es porque Dios está dentro de nosotros. Déjeme decirle, es un reto hacer las cosas con entusiasmo. Antes Gedeón no lo tenía, pero vino el Espíritu sobre él y vino sobre él un entusiasmo que yo creo que todos en este tiempo necesitamos ser entusiastas para hacer la obra de Dios, para dirigir la obra de Dios, para ir a esa casa, para ir a esa familia. Necesitamos ser entusiastas. La palabra entusiasmo es Dios dentro de ti. Si Dios está dentro de ti, hay un entusiasmo maravilloso. Hay un poder, hay una unción maravillosa. Porque el entusiasmo es la capacidad de transformar cualquier circunstancia negativa en algo positivo. Porque hay entusiasmo. No es igual andar con una persona falto de entusiasmo que con una persona entusiasta. La persona entusiasta contagia, motiva a otras personas. ¿Usted cree que Gedeón, si él hubiese salido a buscar un ejército antes de tener el Espíritu Santo, no llega a la esquina porque no tenía entusiasmo? ¿Quién va a seguir a un líder, a un hombre sin entusiasmo, sin motivación? Nadie lo va a seguir. Pero fíjese que cuando el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, la cosa cambió. Todo fue diferente. Todo se transformó de negativo ahora a positivo. Qué lindo, qué lindo. Esto es posible cuando tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo de Dios. Por eso me apasiona esta historia de Gedeón, de saber de que Dios está con nosotros. ¿Qué le quiero yo compartir en esta mañana a través de este podcast en la hora pastoral? De que tú sí puedes. Que así como lo logró Gedeón, que se levantó a través de la unción del Espíritu de Dios, usted y yo podemos levantarnos. Que ya usted no pueda seguir viéndose como el miserable y el pobre, el incapaz. No. Que usted pueda verse hombre, esforzado y valiente. Que cuando usted esté al lado de su amigo, de su hermano, del compañero, usted le diga, tú eres un hombre esforzado y valiente. Los valientes no retroceden.
Los valientes van adelante. Pablo lo dijo, no somos de los que retroceden, no, somos de los que avanzamos. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Qué lindo, ¿verdad? Somos de los que avanzamos. Entonces, usted y yo tenemos que vencer el temor. El temor hay que vencerlo, el miedo hay que vencerlo. ¿Cómo lo vamos a vencer? Invitando al Espíritu de Dios a nuestro corazón, a nuestras vidas. Que usted pueda abrir el corazón y decirle, Señor, te invito, te abro mi corazón, te necesito. Y sé que vendrá el Espíritu de Dios y te va a cambiar y te va a transformar. Desde acá yo quiero hacer en este momento una oración. Que usted pueda orar a Dios. Que usted pueda invitar al Señor a tu casa, a tu familia, a tu liderazgo. Que usted pueda entender que si Dios no está con nosotros, no podemos hacer nada. Pero si Dios está con nosotros, viene el entusiasmo. Está enteos dentro de nosotros, o sea, Dios dentro de nosotros. Y cuando Dios está dentro de nosotros, nadie nos va a detener. Ay, ay, ay. La cosa se pone buena. Porque Dios está dentro de nosotros. Así que desde acá voy a hacer una oración por usted en este momento. Y vamos a invitar al Señor dentro de usted. Que venga dentro de su corazón. Que venga dentro de su familia, de su hogar. Oremos. Señor, te damos gracias. En este momento yo te pido por toda aquella persona que está escuchándonos y viéndonos a través de YouTube en la hora pastoral. Permita que este podcast pueda llegar a todos. Que esta palabra pueda traer resultados. Que muchos puedan abrir el corazón a ti. Saca el miedo. Saca el temor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y declaro cielos abiertos. Que de aquí en adelante ya serás un hombre esforzado y valiente. Dejarás de ser miedoso para ser el hombre y la mujer esforzado y valiente. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros en la hora pastoral a través de este podcast que llega a tu corazón, a tu vida. Saludo, su pastor Miguel Aparicio, para servirle. Gracias.